las 7 de la mañana. Vamos a dar inicio, se inició la grabación, vamos a dar inicio entonces a esta actividad cultural del día de hoy que nos reúne. Para quienes no me conocen, mi nombre es Cristian Gómez. No puedo leer el chat, entonces si hay algún comentario, por favor me lo transmiten acá. Mi nombre es Cristian Gómez, para quienes no me conocen, soy residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy la actividad que nos reúne propiamente es una actividad que se realiza el último viernes de cada mes, que es el Viernes del Urgentólogo, una actividad cultural o de otro índole extraacadémico que nos permite difundir ideas y compartir pues entre las personas que hacemos parte del programa. En este caso, digamos, la temática que he seleccionado para preparar y para presentarles el día de hoy es algo que quiero compartirles, algo que hace parte como de mis aficiones propiamente, es este tema que denominé como filosofía de la montaña o la conquista de lo inútil, y el nombre se lo, digamos, o lo nombré así, debido a que en nuestra sociedad actual, obviamente, los triunfos que no son medibles desde el punto de vista pragmático, es decir, comercial o académico, tal vez no cuenten para la mayoría de las personas, pero esta actividad deportiva que se realiza en las montañas y que realmente no tiene una forma medible o cuantificable, por ejemplo, de establecer lo que se logra en digamos, por medio de esta actividad, como lo he mencionado, pues realmente no cuenta como algo valioso para, digamos, para la mayoría de la sociedad actual. En este caso, muchos de los montañistas más famosos o escaladores más emblemáticos del mundo, pues han incluso renombrado la actividad que ellos ejecutan y lo han denominado de una manera sarcástica o irónica como la conquista de lo inútil, puesto que esto realmente solo representa algo valioso para la persona que lo alcanza y pues desde el sentido estrictamente filosófico de lo que esto acarrea. Lo que les quiero compartir entonces son algunos aspectos grandes de lo que son realmente los ecosistemas y los pisos térmicos en Colombia, es decir, cómo se distribuyen estos biomas y estos ecosistemas, cuáles son las cumbres más emblemáticas del país, en qué consiste el montañismo y otras disciplinas adjuntas como la escalada, que se ha denominado a través de un neologismo como el alpinismo, algo sobre la técnica y el equipamiento que se utiliza para realizar esta actividad y finalmente algunas cuestiones de orden filosófico y que hacen parte también de lo que el contenido realmente o del sentido estricto de lo que acarrea pues ejecutar esta actividad. Me parece importante pues comentarles desde este punto que la idea es hacer una especie de recorrido audiovisual a través de esta, digamos, de esta presentación, para que no sea algo monótono, y en ese orden de ideas es absolutamente válido que cualquier persona en cualquier momento de la presentación, si quiere que no sea como manera de monólogo, se sienta libre pues como de activar su micrófono y de interpelar o de generar alguna inquietud en la mitad de la charla. No hay ningún problema con eso finalmente, porque la idea es pues mantener como un ambiente mucho más agradable. En Colombia, pues a manera de introducción, está claro que hay múltiples ecosistemas y biomas que condicionan pues o están condicionados precisamente por los pisos térmicos que hay en nuestro país, de tal manera que tenemos múltiples bosques que son húmedos y tropicales, zonas de manglares, pero también áreas desérticas no solamente localizadas en el litoral Caribe, sobre todo en La Guajira, sino también en el interior del país. Pero más allá de esto, también distribuido desde el punto de vista de la altura sobre el nivel del mar, esto es una convención, pues hemos, digamos, o hemos hablado históricamente de que estos pisos térmicos se pueden dividir en cálido, frío, páramo o glaciar. En Colombia, ¿qué es importante resaltar? Que esta imagen, que es ilustrativa, se parece mucho a lo que realmente ocurre en Colombia por la latitud en la que nosotros estamos ubicados. Es decir, que los páramos y los glaciares inician por lo menos desde los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ya que voy con que esta imagen es ilustrativa, pero realmente no representa de manera fidedigna lo que verdaderamente ocurre, y es porque los páramos y los glaciares y todos estos, digamos, ambientes o ecosistemas de alta montaña, es decir, donde termina la vegetación, como lo voy a reseñar más adelante, pues realmente depende de la latitud. Hay países como por ejemplo en Argentina, donde alta montaña puede iniciar desde alturas mucho más inferiores, es decir, desde los 1.500, 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, ya puede empezar a visualizarse la vegetación típica del páramo y mucho, digamos, más inferior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se puede incluso visualizar lo que son propiamente los glaciares y la nieve perpetua de estos casquetes que hacen parte pues, de estas montañas que tienen alturas bastante elevadas sobre la topografía.
En nuestro país, vuelvo y menciono, realmente el páramo sí inicia por encima de los 3.000 metros, pero el glaciar por lo general no inicia sobre los 4.000, sino más allá de los 4.900, casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para poder ejecutar este tipo de actividades de montañismo, pues siempre hay que tener en cuenta que se puede realizar, digamos, la actividad de la baja, media o de la alta montaña, y en este caso, pues para efectos prácticos de lo que pienso mencionarles el día de hoy, que es la actividad deportiva en la alta montaña, pues hay que tener en cuenta que esto también existe muchísima definición, o sea, muchas definiciones realmente que se han tratado, digamos, que de adjudicar a nivel internacional, en el cual se dice, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar hablamos de alta montaña, por encima de los 2.000 hablamos de media montaña, etcétera, etcétera. Realmente, esto no tiene una, digamos, una forma estricta de ser clasificado, sino que, vuelvo y reseño, o sea, desde el punto de vista de la latitud en la que esté ubicado el país o el lugar en el que se realiza esta actividad, la alta montaña inicia realmente desde el punto en el que termina la vegetación, o sea, la vegetación viable. Como vamos a ver en algunas fotografías, hay lugares donde uno puede ver algo de pasto, pero es un pasto seco, es un pasto de un color más bien muy opaco, que no tiene vegetación de altura, sino que realmente por la precisamente altura sobre el nivel del mar, la temperatura que es muy fría y los vientos que generan bastante erosión a ese nivel, pues realmente uno no logra percibir plantaciones que sean más altas del metro. Incluso, como lo va a mostrar, hay algunas que son simplemente el pasto a ras del piso y escasamente entre los 3.000 y aproximadamente 4.500, 4.700 metros sobre el nivel del mar, pues escasamente unos frailejones. Entonces, en Colombia, ¿qué cumbres emblemáticas existen? O qué, digamos, nevados y volcanes han sido clásicamente famosos, apetecidos y ampliamente explorados, sobre todo por montañistas y excursionistas. Aquí pongo esta primera fotografía del Parque Nacional y Natural Los Nevados, del que todos hemos escuchado hablar en algún momento. Es bastante importante porque es el que recoge en, digamos, en un área muy reducida, pues 4 cumbres que son realmente emblemáticas para el país. Esta fotografía, que es tomada de las páginas oficiales de las entidades de turismo a nivel nacional, nos muestra desde el punto de vista aéreo cómo se pueden ver las 4 y cómo incluso desde cualquiera de las 4 cumbres uno puede tener una visión panorámica de 360 grados si las condiciones climáticas son favorables, donde uno puede visualizar todas las cumbres del parque e incluso puede ver hacia otros lugares. Esta foto, menciono, pues es del 2007, es una fotografía realmente antigua desde el punto de vista climatológico, por un motivo esencial, y es porque el volumen total de los glaciares en el país se ha reducido considerablemente, de manera tal que hoy en día no tenemos la misma proporción ni el mismo porcentaje de masa glaciar. Y, por ejemplo, en lugares como este, que es el Paramillo del Quindío, que ustedes lo aprecian aquí, un cunchito pequeñito, que es el más pequeño de todos, actualmente ya no tiene esta masa de glaciar, sino que realmente está desprovisto de nieve. Lo único que tiene es que eventualmente amanece escarchado entre las 5 o 10 de la mañana, cuando la noche fue fría o cuando hubo una nevada, y que con la salida del sol después de las 10 de la mañana pues ya no se percibe nuevamente nieve. Y aquí en esta fotografía del Nevado del Tolima, pues realmente este borde de nieve que perciben ustedes aquí donde estoy marcándolo ya va en la mitad entre la cumbre y este que históricamente era el que teníamos en el 2007. Entonces, en este punto, que es el Parque Nacional y Natural de los Nevados, tenemos entonces estas 4 cumbres. Ya mencioné el Paramillo del Quindío, que es el más pequeño de todos, que actualmente no tiene nieve. El Nevado del Tolima, que tiene una configuración cónica o triangular, que solamente tiene una cumbre. El Nevado del Santa Isabel, que tiene 2 cumbres, básicamente, realmente se comporta como una cumbre, pero tiene 2 caras. Y el Nevado o volcán Nevado del Ruiz, que es el que tiene la masa glaciar, digamos, de mayor extensión de todo el parque, históricamente la ha tenido y la conserva, y que tiene una fumarola que se ve en esta fotografía que a la fecha sigue activa. Importante resaltar pues de esta fotografía es que en el Nevado del Ruiz, digamos, aunque es un nevado que no es abierto al público para su escalada precisamente porque es un volcán en actividad, realmente desde el punto de vista técnico es el de menor dificultad, puesto que hay algunos vehículos que te pueden llevar incluso hasta donde inicia el borde de nieve y donde uno puede, por ejemplo, hacerse fotografías.
El Nevado del Santa Isabel es el que le sigue en dificultad técnica. Realmente no es de tan difícil, digamos, consecución la cumbre. Es relativamente más sencillo porque el vehículo te puede dejar a una, digamos, a unas 6, 8 horas como máximo de la cumbre y por tanto uno puede ahorrarse un camino inicial y digamos, conservar toda la energía para hacer un ataque a la cumbre en la madrugada. Para mí, el Quindío realmente es poco visitado en la actualidad, por lo que, como les cuento, no tiene glaciar, pero realmente sí es de dificultad técnica, también es menor. Y del parque, el de mayor dificultad técnica, desde el punto de vista no solamente técnico, porque requiere también actividades de escalada, sino también desde el punto de vista físico, así sea para la marcha andina común y silvestre. Realmente es el más complejo, primero porque es el que tiene más altura, más de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Segundo, porque es más difícil acceder a él. Estos tienen, digamos, una topografía que es de pronto menos agreste debido a que tienen una extensión mucho más amplia. En este realmente como se va reduciendo a medida que avanzamos porque finalmente termina en forma de pirámide, pues realmente hay unos caminos o algunas rutas que son infranqueables y toca hacer pues actividad de escalada puntualmente hablando. Y porque realmente no hay forma de acceder vía terrestre a unos sitios cercanos a donde sería el inicio del ataque a la cumbre, sino porque realmente todo el recorrido es bastante, digamos, agreste, por decirlo de alguna manera, porque también para llegar al punto intermedio donde uno hace inicialmente la jornada de aclimatación, pues también es difícil llegar allí. Hay otras tres cumbres que son bastante significativas en el país. Aquí muestro la cumbre del Nevado del Huila, esta no es la cumbre, pero sí ya es en el borde, en el glaciar propiamente. Aquí vemos cómo estos montañistas están franqueando esta columna o esta pared vertical, pero este es de mucha mayor dificultad técnica que el del Tolima porque hay lugares donde la pared vertical es infranqueable y donde toca definitivamente hacer actividad de escalada, que no es escalada libre, sino escalada con equipamiento, y que finalmente esto es lo que llamamos, como les mencioné, alpinismo, que es un neologismo, pero realmente pues esto es algo que toca hacer en este Nevado del Huila. Aquí es una fotografía de la Sierra Nevada del Cocuy, que está ubicada en el departamento de Boyacá. El nombre sierra se le atribuye pues a estas montañas que tienen varios picos o varias cumbres. En este caso vemos que por lo menos se visualizan tres. Uno puede acceder a cualquiera de ellas, tienen diferentes niveles de dificultad y de igual manera esta que tal vez sea la más importante para el país, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, donde vemos nuevamente que hay bastantes picos dependiendo del lugar en el que se tome la fotografía. Realmente estos dos picos, que son el pico Colón y el pico Bolívar, básicamente son de la misma altura, 5.700 metros sobre el nivel del mar. Son los picos más altos de todo el país, o sea, realmente el nevado más alto de todo el país es el de la Sierra Nevada de Santa Marta, y dentro de ellos este que es el pico central o el pico Colón, y que son definitivamente desde el punto de vista físico los más complejos y desde el punto de vista técnico los de más difícil también acceso. De hecho, es poco frecuente conocer montañistas que se dediquen a hacer esta travesía. Habitualmente uno de los más taquilleros definitivamente es el del Tolima, y le seguiría el de la Sierra Nevada del Cocuy, y finalmente para los montañistas mucho más experimentados que tienden a hacer, digamos, cumbres de mayor dificultad técnica, buscan es el del Tolima, pero la Sierra Nevada del Cocuy es relativamente, del Santa Marta, es relativamente infrecuente. Entonces, llegados a este punto de entender realmente en Colombia, digamos, la magnitud de la amplia extensión y, digamos, variedad de ecosistemas que hay, la oferta tan amplia que hay de montañas y de cumbres emblemáticas a las que podemos acceder, finalmente pues nos reúne el día de hoy digamos, la intención de hablar de qué es el montañismo como actividad deportiva, y quisiera diferenciarlo conceptualmente de lo que es el excursionismo. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, digamos, cuando hace lecturas relacionadas con estos temas, que para muchas personas el excursionista es aquel que va y hace el trekking, o sea, la marcha, la caminata, el senderismo, pero que es una actividad desprovista de sentido como tal, es decir, que tratan de hacer en estos recorridos que se hacen habitualmente de tantos kilómetros, tanta dificultad técnica, pero con el objetivo, por ejemplo, muchas veces del avistamiento. El montañismo, a diferencia de este excursionismo, es una actividad que más allá del avistamiento, porque el camino claramente hace parte también de digamos, de la travesía, y todo esto, obviamente el paisajismo y el avistamiento de animales, tiene un sentido, digamos, más filosófico y un sentido también
práctico desde el punto de vista de la consecución de un objetivo, y es que se traza un objetivo propiamente hablando, que es la obtención de una cumbre. Desde el punto de vista del excursionismo, digamos que se desarrolla más como una actividad recreativa. El montañismo se puede clasificar como tal, como un deporte, debido a que tiene como tal este objetivo, que como lo mencionaba es la obtención de algo, y que por tanto pues puede incluso generar o dar pie a que se generen competencias, digamos, entre los montañistas. De tal manera que en el país existen, por ejemplo, actividades de alta montaña donde se hace incluso caminata o carreras de velocidad por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, que habitualmente las personas que participan en esto no son deportes muy taquilleros ni que se promocionan ampliamente, pero las personas que participan en esto son habitualmente los guías de alta montaña, que son las personas con mejor estado físico, pues diría yo, en el país, en ese sentido. Entonces el orden filosófico, digamos, del montañismo, más allá de la obtención de la montaña, es eso, es como tal vez la búsqueda y la consecución de un triunfo individual, o un triunfo, digamos, que es personal, y está relacionado sobre todo con el ascenso, la obtención de la cumbre, la conquista de la montaña, y que finalmente es un objetivo que no se traduce en algo tangible o material, o que vos puedas reclamar un premio cuando volvás, porque finalmente pues es algo que uno se traza como un objetivo individual y que es ampliamente visible cuando uno tiene la posibilidad de interactuar con otros montañistas, cuando se encuentra, digamos, en estos lugares donde uno habitualmente pasa la noche, donde está haciendo la preparación, o donde, por ejemplo, está haciendo las jornadas de aclimatación antes de intentar los ataques a la cumbre. En mi opinión personal, yo no me considero un montañista, pues traigo el tema porque me parece bastante apasionante, lo disfruto, pero desde el sentido de vista profesional, pues desde el punto de vista profesional, realmente pienso que no he dedicado el tiempo ni verdaderamente la preparación física ni mental que acarrea, digamos, no sé, prepararse para conquistar alguna de las cumbres, y por tanto creería que la actividad que yo desarrollo es más desde el punto de vista recreativo, cercano a lo que es el excursionismo. Finalmente trato de adjudicarle algún sentido filosófico, digamos, estrictamente hablando a esto, porque es algo que me genera mucha pasión, es algo que es intenso, es algo que te transforma en el momento en el que vos estás allá y luego de que vos volvés, pero como vuelvo y repito, desde el punto de vista profesional, el nivel de preparación que se requiere tal vez no es el mejor, y en ese orden de ideas me parece incluso irrespetuoso con personas que hacen de esto su diario vivir desde el punto de vista profesional para la guianza, o incluso como actividad recreativa se preparan de manera profesional. Creo que no podría pues como compararme con ellos. Los equipos que uno requiere para hacer alta montaña en Colombia, más que equipamiento como tal, lo importante es la indumentaria. En Colombia no tenemos cumbres que sean mayores a los 6.000 metros sobre el nivel del mar, entonces en términos generales las condiciones climáticas no son tan agrestes como en nuestros países. Sin embargo, es de resaltar que todo es un deporte que es muy sujeto a digamos, a la cuestión climática. Es decir, vos puedes tener el mejor grado de preparación físico y mental, vos puedes tener los mejores insumos desde el punto de vista de la indumentaria y también del equipo para avanzar, vos puedes estar descansado, llevar todo el tipo de alimento y de hidratación que vos consideres útil y necesario, pero si finalmente la montaña amanece el día que intentas hacer la cumbre con una nube muy densa que no permite el paso, o con unas condiciones climáticas dadas por vientos de alta velocidad que no permiten acceder a la montaña, pues realmente esto no es negociable, y uno lo percibe pues cuando va con los guías, que son las personas que naturalmente van a hacer como ese stop en el camino y van a decir, listo, hasta aquí llegamos, todos están preparados, todos tenían el deseo, todos tal vez tengan ese ímpetu, y van a quedar con la impotencia y la frustración de no haberlo podido hacer, porque normalmente uno hace esto veces anualmente o cada 2 años, no es algo que uno, digamos, pueda hacer con frecuencia por el tiempo que esto acarrea, por el costo también que esto implica, y porque finalmente pues la preparación tampoco es sencilla, uno no siempre está preparado, entonces tiene que hacerlo o planificarlo con anticipación, pero si finalmente pues la condición climática, la montaña no te permite acceder a ella, realmente pues esto ya escapa, digamos, a la capacidad del mismo montañista, y toca ser humilde y hacer pues el descenso y devolverse.
Dentro de, digamos, el sistema de 3 capas que se utiliza clásicamente en el mundo para hacer estos ascensos, en Colombia hay personas que utilizan un sistema doble de la segunda capa precisamente por el frío. En Colombia con estas 3 capas es suficiente porque lo máximo son 5.700 metros sobre el nivel del mar, incluso cuando hay condiciones que son agrestes realmente. La primera capa, para las personas que no lo saben, se utiliza una capa que permite la evaporación del sudor o incluso de la humedad que pueda provenir del exterior, con el objetivo último de que el cuerpo pueda mantener la termorregulación, es decir, que nunca estés frío a lo largo del camino, independiente de que uno, por ejemplo, sea quien genere el sudor, pues realmente si esto se pasa a una tela, digamos, a una prenda que es de algodón, como es esta ropa térmica de la segunda capa, pues no se podría evaporar y esto se volvería pesado y no te permitiría regular adecuadamente la temperatura interna y por tanto esto dificultaría completamente el ascenso o por lo menos la marcha. Entonces en ese orden de ideas uno utiliza unas licras de tronco y también en las piernas, luego utiliza una ropa, yo personalmente utilizo prendas de algodón en el tronco igualmente en las piernas y finalmente un sistema de aislamiento que es el impermeable. El impermeable va por encima de todo esto porque, lo menciono, cuando algo se moja se vuelve 3, 4 veces más, se percibe por lo menos el peso de lo que habitualmente es y esto va a dificultar mucho pues el continuar con la marcha. Aquí entonces uno utiliza pues normalmente estas chaquetas que son impermeables, son chaquetas que soportan unas precipitaciones muy largas, o sea, normalmente esto está marcado con, digamos, el volumen total de precipitación que esto alcanza, cuántos metros cúbicos de lluvia. Sin embargo, esto realmente a la hora de la verdad uno se da cuenta que uno va aprendiendo pues como a manejarla y saber cuánto verdaderamente esto soporta, igual con la prenda impermeable que va en los miembros inferiores y que uno a veces trata de hacerle un aditamento hechizo, como por ejemplo ponerse carpas de moto, estas carpas que son bolsas de plástico que finalmente aumentan, digamos, lo que soporta esta tercera capa, que es la del impermeable. Adicional a todo esto, utilizamos entonces otros aditamentos, que en este caso son el bolso, que es absolutamente indispensable. El bolso normalmente uno debería llevar uno pequeño. Yo personalmente llevo uno de 90 litros, que es el más grande, pero lo llevo con una ocupación menor a la mitad. Entonces trato de dejar el otro espacio vacío en caso tal de que por alguna contingencia deban empacar algo adicional. Entonces muchas veces en el camino uno, por ejemplo, va en la madrugada hacia la cumbre con toda esta ropa, pero cuando se devuelve ya es mediodía y realmente ya toda esta capa impermeable e incluso la segunda capa también está sobrando, entonces uno lo que hace es empezar a empacar cosas en el bolso, que idealmente también debe llevar una carpa para el bolso porque si se moja también se vuelve una tragedia. Y el otro elemento esencial, aparte del bolso, es el calzado. El calzado para hacer montañismo no es un calzado común y corriente, no es un calzado, digamos, una bota común y silvestre que uno pueda conseguir en cualquier tienda de calzado, sino que realmente son botas que tienen que tener la apertura para la introducción del pie por encima del tobillo y que deben ser impermeables. Estas botas son, comercialmente uno las conoce como botas waterproof, independiente pues de la marca que la produzca, y es eso, es que son botas impermeables porque están selladas por todos los lados y debido a la altura que tienen, pues uno evita en la medida de lo posible que se le vaya a humedecer el pie, que también es otra tragedia en la montaña, porque en la medida en la que vos andés con el pie húmedo, pues obviamente el trauma sobre la planta del pie va a ser significativo y después la generación de ampollas, el sangrado y la incomodidad, incluso esto para pues puede limitar la marcha de una manera bastante significativa. Entonces digamos que tal vez por encima de todo lo demás es casi lo más importante a la hora de hacer montañismo, a la hora de hacer la inversión para conseguir pues propiamente esto. Hay otras cosas adicionales como estas polainas que se utilizan como para tratar de que el agua que llueva resbale y no ingrese por esta apertura, y los bastones de trekking o de senderismo que son bastante útiles en la mayoría de los escenarios, excepto cuando ya uno va a llegar propiamente pues a andar sobre el glaciar. Y estos otros elementos que les reseño aquí son solamente para cuando uno ya va a llegar al borde del nieve, que son el arnés, el sistema de los mosquetones, los crampones que uno adopta a la bota, o esto uno lo lleva en el bolso y cuando llega al borde de nieve uno lo ajusta y lo adopta a la bota,
para poder ya caminar probablemente sobre el glaciar, el casco con la linterna frontal y el piolet, que es como esta pica que todos ustedes conocen y que uno ve en las películas, y que finalmente te permite andar y apoyarte en ella como si fuera un bastón, también para hacer ascenso y descenso sobre paredes verticales, para hacer pues la escalada, y también incluso para utilizar el sistema de cuerdas, perforando pues en la nieve con esto, para utilizarlo como un sistema de poleas y palancas para poder, por ejemplo, permitir el ascenso y descenso de compañeros cuando uno está pues, digamos, escalando paredes que son muy verticales. Esta es la manera como uno luce, digamos, con todo el equipo puesto, un sistema de segunda capa que se ve aquí, que es la térmica. En otros países se utiliza una doble capa, que es la segunda, también para generación de calor. La tercera, que vendría siendo esta, que es la impermeable. Aquí lleva el bolso, casco, linterna frontal, unos lentes de sol, porque caminar sobre el glaciar y la forma en como el sol golpea la capa de nieve es algo que genera mucho trauma ocular. El piolet, el arnés puesto, el sistema de mosquetones, y aquí lleva las botas con unas polainas por encima y con los crampones aquí puestos, y lleva pues un sistema de cuerdas que es bastante largo, porque realmente pues en términos prácticos, en estas cumbres glaciares donde hay tantas grietas como en el Nevado del Tolima, lo ideal es uno estar más o menos encordado a 20 metros del compañero, con el objetivo de que si alguien llega a resbalarse o a caer a través de una grieta, pues realmente uno pueda, el resto de compañeros puedan sostenerlo y funcionar igualmente como un sistema de poleas y palancas y recuperarlo. El recorrido inicia entonces, finalmente, pues como luce, digamos, esta marcha y este ascenso hacia la cumbre del Nevado del Tolima. Inicia desde dos puntos diferentes, tiene dos formas digamos, de acceso, que son a través del departamento del Tolima, del municipio de Anzoátegui, o a través del Valle de Cocora, del municipio de Salento, en el departamento del Quindío. El recorrido que yo he hecho en algunas ocasiones ha sido a través del Valle de Cocora en el departamento del Quindío. Llegamos inicialmente al municipio de Salento, uno se instala, hace las compras que necesita, al otro día se dirige muy temprano hacia el Valle de Cocora, y allí en el Valle de Cocora, que es característico sobre todo por las palmas de cera muy altas, de 70 metros incluso de altura, pues uno inicia una marcha a través de estos senderos que tienen una huella claramente identificable, que está dividido pues por el sendero, que tiene un piso que es muy firme y muy sólido, y que es muy agradable iniciar la primera parte de la caminata. Esto es un ganso ciego, pues esto es un espejismo, porque finalmente esto te dura una hora, este recorrido inicial, y después inicia la parte donde uno ya empieza como un poco a confrontarse a sí mismo sobre el tipo de decisiones que toma en la vida y el por qué está ya metido, pero como lo menciono, esto finalmente termina siendo muy satisfactorio. El objetivo aquí, desde este punto donde tomé la fotografía, es ilustrar que el recorrido, aquí vamos a las 7 de la mañana, es llegar detrás de esta montaña que se ve aquí, llegar aquí idealmente antes de las 7 de la noche. Entonces así luce la ruta desde Valle de Cocora. La idea es llegar a este punto, que es la finca La Primavera. Está aproximadamente a 14 o 15 kilómetros del punto donde uno inicia la marcha. Este es el último punto donde uno puede llegar en vehículo. Como lo decía, por eso el Nevado del Tolima es tal vez el de dificultad, digamos, técnica y física más compleja de los del Parque Nacional de los Nevados. Y inicialmente pues la ruta es sencilla, no tiene muchos pendientes hasta llegar a un punto intermedio, que es la Estrella de Agua, que es una estación meteorológica que ya les voy a mostrar. Estos son algunos puentes, lucen en muy mal estado, son 5 puentes que hay que atravesar para evitar el afluente del río, que baja con mucha intensidad, digamos, en estas partes iniciales donde no hay muchos ascensos. Estos puentes, aunque están en mal estado, no se deterioran habitualmente, son los mismos desde que yo los conozco hace 3 años, precisamente porque son poco transitados, porque únicamente acceden a este punto los montañistas. En este lugar ya uno no ve gente pues como que está desarrollando actividades únicamente de paisajismo en el Valle de Cocora, sino que aquí es la gente que ya se va pues como a adentrar propiamente en la montaña, entonces la afluencia de personas es muy baja. Esto es entonces una fotografía del grupo que fuimos la última vez, ahorita en 2021, en julio. Esto es Estrella de Agua, es una estación meteorológica antes de adentrarse en el Parque de los Nevados, donde ya se puede ver cómo empieza pues como a nublarse todo esto, pero precisamente porque esto es un espacio que realmente pues es muy húmedo. Esto, hasta este punto todavía estamos en un ecosistema de bosque húmedo. Aquí lo que hacemos es parar, alimentarnos un poco, recargar las botellas de agua con el mismo cauce del río. En este punto hay pocas personas que viven en este lugar, hay pocos animales que hay más allá, digamos, más arriba en la montaña, entonces esta agua tiende a ser bastante salubre. Es una fotografía con un lente de pescado, cuando uno continúa avanzando en el camino después de Estrella de Agua,
donde realmente ya se está acercando a los 3.200, 3.300 metros sobre el nivel del mar, donde inicia esto que vemos aquí, que es la vegetación del páramo en el Parque de los Nevados. Aquí lo que vemos es unos frailejones. Los frailejones hay algunos que pueden alcanzar 2 hasta 3 metros de altura, pero por lo general tienden a ser unas plantas de muy baja altura, que conservan bastante humedad, y por ello, digamos, caminar sobre este espacio donde definitivamente ya no se conserva la huella, donde ya es mucho más difícil, incluso llegar hasta este punto desde Estrella de Agua, requiere mucha dificultad, porque pues es de mucha dificultad porque es algo que tiene pendientes muy elevadas y que son caminos de herradura que están en muy mal estado y que definitivamente pues afectan bastante a las rodillas. Pero cuando uno llega a este punto que cree que ya coronó, realmente pues esto también es otro gansosiego el camino. Finalmente aquí no hay huella, todo es húmedo, todo es un pantanal donde vos apoyas el pie y te mojas. Uno trata de conservar húmedo el pie para llegar sin ampollas, sin todo lo demás, pero realmente aquí ya es infranqueable la humedad. Y como ven aquí en el fondo, ven que en la medida en la que se sobrelevanta el resto de la topografía, lo que uno ve es únicamente o peladeras, pues unas peladuras, o simplemente un pasto que es de mínima altura y que tiene un color incluso pues opaco, que no refleja nada de vegetación. Por ahí lo único que cae es agua, pura humedad. Esta es una fotografía con otro grupo de amigos que fue tomada en el 2019. Esto para ilustrar que en esta zona de la vegetación del páramo, aquí vamos a las 4 de la tarde, pues había digamos, clima que era relativamente favorable, aunque pues, el viento estaba a mucha velocidad y eso nos estaba pues, golpeando, eso quemó bastante la cara. Pero esta fotografía de este año, de ahorita de julio, es para ilustrar completamente lo contrario. Es aquí a este punto ya íbamos emparamados, habíamos recibido mucha agua, el camino estaba en muy mal estado, aquí sí se ve cómo se conserva la huella para caminar a través de ella, pero realmente pues ya las botas van mojadas, no se veía o no se podía visibilizar nada en el horizonte debido a que el clima era profundamente desfavorable precisamente por las nubes que habían en esta localización y como lo mencioné, pues realmente ya uno ahí va mojado, uno ya ahí va arrepintiéndose profundamente de haber tomado esa decisión y el problema es que en este punto estamos demasiado lejos de llegar todavía a la finca y de devolvernos hacia Cocora. Es decir, en ese punto, como íbamos sin cartas, porque realmente llevábamos lo básico, era para comer e hidratarnos, hay que llegar a algún lado. Hay que llegar a algún lado o de ahí pues no se va a salir porque realmente el clima no lo va a permitir, mucho menos en la noche. Y esta es la puerta que da, digamos, acceso a la última parte del recorrido antes de llegar a la finca, que se llama el Valle de los Perdidos. No en vano se le ha adjudicado este nombre, simplemente para ilustrar que este lugar se llega pues en horas de la tarde, tipo 5, 5 y media uno lo está atravesando, es un recorrido de aproximadamente 1 hora, más o menos antes de las 7 de la noche, entonces uno está llegando finalmente a este lugar que es la finca La Primavera. La finca La Primavera, entonces, es el punto intermedio del recorrido que les mostré entre el Valle de Cocora y la cumbre del Nevado del Tolima. Es un hostal que está habitado por una familia que vive propiamente de esta actividad comercial, que es el alojamiento y la alimentación, digamos, de las personas o los montañistas que van a este lugar. Es poco frecuente encontrar personas del país allí. Normalmente este lugar siempre está concurrido por montañistas sobre todo de Europa, son personas que han recorrido incluso otras cumbres emblemáticas en el mundo, como el Kilimanjaro, que han subido los Alpes, que han ido al Mont Blanc en Francia. No he tenido la oportunidad de conocer a alguien que haya ido pues, a una cumbre mayor a los 8.000 metros sobre el nivel del mar, como el Everest, el K2, entre otros, pero sí se encuentran unas historias bastante interesantes cuando conoce gente allá. Un ejemplo de ello es la primera vez que fui en el 2018, vi llegar a las 5 de la tarde a un señor que venía caminando con pues una marcha en este Pash. Era pues una persona de 62 años, un italiano, que había padecido una ACV y que llegó hasta allá caminando y que finalmente también logró la cumbre. Es un montañista profesional que finalmente, como uno se da cuenta ya, el físico es importante, pero realmente la mente es lo que a vos te detiene cuando estás avanzando en este lugar. Para el lado inverso del que se tomó esta fotografía, entonces ya uno puede empezar a apreciar el Nevado del Tolima si el clima lo permite. Normalmente esto siempre está cubierto por una nube, pero hay días donde se es favorable el avistamiento. En este caso, pues nos volteamos y tomamos esta fotografía donde se ve que el Nevado del Tolima, aunque parece cerca, todavía está a 12 kilómetros de distancia. En este punto en el que tomamos la fotografía estamos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. La cumbre es a 5.200, es decir, que todavía falta bastante en ascenso y bastante en distancia como tal.
Y esta es una fotografía que se tomó ese mismo día, pero en horas más, digamos, un poco más tarde, luego de que la montaña se cubrió con una nube, hubo una nevada y aquí podemos ver cómo incluso hasta partes muy bajas de la montaña, pues hubo una caída o un asentamiento de escarcha en horas de la tarde. Luego de que uno llega a este lugar, a esta finca, la primavera, pues uno llega en horas de la noche, descansa y al otro día lo que trata es de descansar todo el día, de estar quieto, de prepararse para mirar si ese día en la noche intenta el ataque a la cumbre o si lo hace al otro día, si se queda 2 o 3 días preparándose. En este caso nosotros llegamos como un lunes, estamos en Salento, el martes llegamos a las 7 de la noche a la finca La Primavera y el miércoles en el día nos empezamos a preparar porque ese día a las 12 de la noche íbamos a salir hacia la cumbre. Aquí nos estamos midiendo los crampones, uno tiene que llevar esto ya con la talla medida, pues con todo listo. Finalmente, entonces, ¿cómo se concreta, digamos, este viaje y esta intención de hacer montaña? Y es por medio de un ataque a la cumbre. Entonces, el ataque o el asalto a la cumbre o a la cima, como se le pueda conocer, es realmente el último paso de lo que uno hace cuando está, digamos, buscando precisamente la cima de la montaña, y hay que tener unas consideraciones muy puntuales. Por ejemplo, en el Nevado del Tolima, que es del que yo les puedo hablar, vos llegas hasta este lugar que es la finca La Primavera, y como eso está todavía a 12 kilómetros, siempre son aproximadamente unas 6 horas hasta la cumbre o 7. Uno debe salir a las 12 de la noche con la linterna frontal, con todo, con el objetivo de estar en el borde de nieve antes de las 7 de la mañana e idealmente en la cumbre antes de las 8:20 de la mañana. ¿Por qué? Porque antes de las 8:30 tiene que iniciar el retorno, dado que a las 9:30 aproximadamente se empieza a descongelar la nieve por la salida del sol, y si se descongela la nieve, pues eso acarrea unos riesgos importantes. Uno, es mucho más difícil la marcha sobre la nieve, porque ya no es una cama de glaciar que vos vas a perforar con los crampones, sino que va a ser simplemente nieve como si fuera arena, te vas a hundir y la marcha va a ser más compleja y vas a estar más susceptible a las lesiones. Dos, se pueden también entonces, digamos, derretir esa capa glaciar que puede dar pie a que se abran las grietas. Hay unas grietas grandes que hay en el Nevado del Tolima, donde uno pudiera incluso, pues, eso pudiera generar bastantes dificultades para el grupo que vaya tratando de recuperar a un montañista que haya caído a través de una grieta, si es que no fallece, pues, en esa caída. Y tres, hay una liberación de gases a través de esas grietas que a veces se descongelan, donde se emite azufre proveniente, pues, del fondo del volcán, y que eso también puede generar que algunos montañistas puedan, por ejemplo, desmayarse allá en la montaña. Entonces, en el Nevado del Tolima se sale a las 12 de la noche y se tiene que estar retornando antes de las 8:30 de la cumbre, finalmente, para llegar a la finca tipo 4 o 5 de la tarde. Es decir, estamos hablando de unas rutas de marcha de aproximadamente 18 horas, más o menos con intervalos de descanso de 2 o 3 de 20 minutos como máximo. Esta es una de las fotografías del 2018 donde no nos dio, definitivamente por las condiciones climáticas y también por el estado físico del grupo de compañeros que fuimos. Realmente solo llegamos hasta el borde de nieve, pudimos ascender un poco más. Aquí todo esto no se considera borde de nieve, dado que aquí todavía no es nieve perpetua, sino que esto es una cama de hielo al lado de tierra que es todavía muy firme y que todavía es muy sólida. Aquí ni siquiera llevamos el equipo necesario porque no hemos llegado al punto en el que es necesario hacer escalada entre las rocas. Aquí simplemente estamos caminando, normalmente apoyándonos, ayudándonos, haciendo una escalada libre, pero no es una escalada técnica. Este es un ejemplo de la cumbre del 2019. Aquí sí vamos ya con el equipo. Ahí se ve cómo se apoya uno con el piolet a manera de bastón, cómo suenan los crampones que están acoplados al zapato, pues a la calzada, y cómo vamos todos más o menos a 20 metros de distancia, digamos, con el encordado. Por lo que ya había repetido, y cómo en el fondo ni siquiera se logra ver adecuadamente, pues como no hay visibilidad de nada realmente. Ese día, en el 2019, logramos hacer cumbre, este era nuestro guía, pero finalmente esta es la fotografía emblemática de nuestra cumbre, donde aquí se aprecia a duras penas el sol que ya había salido en la mañana y no vemos nada más. Es decir, nuevamente repito, es una conquista, un triunfo individual que es importante desde el sentido estrictamente filosófico de lo que acarrea llegar hasta la cumbre, pero no desde el punto de vista de la obtención de algo que yo pueda por lo menos cuantificar o incluso recordar, porque ni siquiera pudimos, pues, como tener una visibilidad de 360 grados en panorámica desde la cumbre. En el último ascenso, que fue el del 2021, realmente ni Diana ni yo llegamos.
solamente llegamos hasta el borde de nieve, antes del borde de nieve, hasta donde había simplemente una cama de escarcha, pero todavía no había glaciar, y estos son nuestros compañeros que sí siguieron con el guía intentando el ataque a la cumbre. Nosotros no lo logramos físicamente no nos dio ya, realmente no había forma pues de seguir marchando, y una de las premisas importantes es que uno tiene que recordar en la montaña que tiene que devolverse, o sea que tiene que conservar energía para ello, por más de que uno siente impotencia y frustración de ver la cumbre cerca, pero no poder acceder a ella. Nuestros compañeros sí seguían caminando en este punto todavía sobre la tierra, siempre va a ser mucho más sencillo caminar sobre la tierra. Y finalmente está la fotografía de ellos a las 8:30 de la mañana en la cumbre del Nevado del Tolima, muy diferente a la que nosotros conseguimos en el 2019, donde ellos sí pudieron tener una visión panorámica de 360 grados, donde se pueden ver las otras cumbres del Parque Nacional de los Nevados. En ocasiones se puede ver, dependiendo del clima en la lejanía, en la cumbre del Nevado del Huila, se puede ver a veces la ciudad de Bogotá, el río Cauca, entre otro tipo de, de cosas pues que uno puede ver desde la montaña. Me fue la paloma. Aquí nuevamente ellos ya ahí se habían quitado las cuerdas para la fotografía, aquí nuevamente vuelven y se ponen todo el equipamiento y están otra vez encordados, inician el descenso. Esta es una fotografía de ellos descendiendo, aquí como les mostraba el piolet, uno lo utiliza para perforar sobre todo pues esta cama de glaciar para apoyarse. Obviamente con los crampones uno también los utiliza con el objetivo de uno tratar de atajar un poco pues ese descenso, que es bastante complejo en algunos puntos, donde sobre todo hay unas pendientes que son bastante empinadas, o incluso algunos muros que prácticamente son verticales, y uno utiliza el piolet, como lo mencionaba, para utilizar las cuerdas e ir descendiendo a los compañeros como si fuera a través de una polea. Esta es una fotografía de nuestro descenso en el 2019. Aquí se puede ver, por ejemplo, este punto, aunque la fotografía no ilustra claramente, digamos, el grado de pendiente que realmente percibe allá uno, o no sé si es porque uno pues allá está más asustado, pero realmente eso fue algo dramático, pues que uno no se imagina ni cómo lo sube el guía, ni uno cómo se deja bajar de allá, porque realmente pues es algo complejo y que naturalmente sin guía uno no, ni es prudente, ni tal vez tenga la capacidad para poder acceder a este tipo de, digamos, de lugares. Aquí traigo esto como para ir cerrando, y es que la montaña atrae a muchas personas, son muchas las personas que van, pero esto también implica que muchas de las personas lo hacen tal vez sin un sentido de, digamos, o un deseo, una pasión verdadera por la montaña, y eso implica no llevar una preparación adecuada, eso implica no tener una mentalidad adecuada en el sentido estricto de que vos tenés que entender que la montaña te plantea unos límites y uno debe entenderlos y debe aceptarlos. Y es que esta muerte que ocurrió en el 2018, y que en algún momento tuvimos la oportunidad de discutir en el chat académico, exclusivamente académico, fue una persona que provenía de la costa, estaba en Cartagena, un lunes viajó a Bogotá en avión y el martes ya estaba subiendo, digamos, la montaña. O sea, llegó el martes hasta la finca La Primavera, y esa misma noche solo descansó 5 horas. Esa misma noche intentó el ataque a la cumbre, y a más o menos los 4.500 metros sobre el nivel del mar, a las 2 de la mañana, pues por un edema agudo de pulmón colapsó. Colapsó, recibió asistencia a las 11 de la mañana, cuando evidentemente solamente la asistencia que podía recibir era el cuidado y el acompañamiento del cuerpo. Realmente tuvo que ser descendido para que se le pudieran brindar las exequias, y esto ilustró en su momento, sobre todo para los guías que utilizan esta historia y la cuentan mucho, es como el ejemplo claro de lo que significa ir no adecuadamente preparado, y más allá de eso, no, digamos, ser abierto o humilde frente a las recomendaciones del personal experto, que en este caso son los que proveen la orientación y la guía en la montaña, quienes te sugieren que si no estás en un nivel de preparación adecuado o no fuiste, digamos, no tienes el tiempo de aclimatación necesario, pues vas a generar una tragedia en la montaña, que no ha sido la única, son múltiples. Más recientemente, en el 2021, como ustedes saben, una médica pediatra falleció, fue también producto de un colapso secundario de edema agudo de pulmón en el parque, en el Nevado del Santa Isabel, y unos días después un estudiante universitario de Bogotá se desprendió del grupo que iban a hacer cumbre al Nevado del Tolima, se resbaló y lo encontraron muerto con estigmas de trauma, y naturalmente pues producto también de la hipotermia.
Existe mucha literatura relacionada con el mal de montaña, con la enfermedad de las alturas, muchas estrategias que se pueden utilizar y que uno ve que realmente la gente las aplica en la montaña, pero sobre todo las personas que provienen de otras partes del mundo. Entonces existen medicamentos para prevenir el mal de montaña o el mal de altura o como se le quiera conocer y también, digamos, dosis para tratarlo. Lo que yo he hecho personalmente es que yo he llevado acetazolamida, AINES, que aunque aquí no está escrito, también sirven, como el meloxicam y pues la dexametasona. Hemos llevado ampollas de dexametasona en caso tal de que sea necesario. Nunca las hemos usado de manera profiláctica, las hemos reservado y nunca las hemos tenido que usar. Pero sí hemos utilizado acetazolamida y hemos utilizado también meloxicam como premedicación, precisamente como algo profiláctico antes de hacer el ataque a la cumbre. ¿Esto para qué? Para mitigar los síntomas del mal de montaña, sobre todo esta enfermedad aguda de la altura, que es de síntomas inespecíficos y medio pendejos, como la cefalea pulsátil, cosas que son muy molestas y dolorosas, pero que finalmente pues no acarrean un riesgo vital. Pero el edema pulmonar, que se va por una vasoconstricción extrema, pues se sabe que los vasodilatadores son de amplia utilidad. Hay personas, por ejemplo, aquí está escrito el tadalafil, pero pues la última vez que fuimos, unos franceses nos regalaron sildenafil. Yo no sé si eso sirve, no sirve realmente, no sé hasta qué punto la evidencia de esto sea favorable, porque finalmente, pues, por ejemplo, estas personas que lo traen y que dicen, ellos dicen que les sirve, pues realmente son personas con bastante preparación, como les cuento, son extranjeros que han hecho muchísimas cumbres, entonces que finalmente a uno no le queda claro si ellos lo utilizan sistemáticamente y esto es pues algo que les genera algo de placebo o realmente eh, puede servirles. Yo personalmente, como les menciono, me he premedicado con acetaminofén porque casi siempre me duele la cabeza y con AINES. Ocasionalmente tomo acetazolamida, pero ninguna otra pues como intervención de esas. Esta es una fotografía del Everest para mostrar también algo que ilustraba lo anterior. Este es el paso Gilario, es el punto, digamos, más estrecho y el último para lograr la cumbre, en donde solamente puede pasar una persona, bien sea de ida o de venida, es decir, en ascenso o en descenso. En 2019 hubo una tragedia donde falleció mucha gente, precisamente porque se quedaron atascados en este punto, como se ve en la fotografía. Nadie podía subir, nadie podía bajar. Hubo un embotellamiento producto de que se emitieron demasiadas licencias para escalar el Everest y como esto es por encima de los 8.000 metros sobre el nivel del mar, que es lo que se ha considerado zona de alta mortalidad, ¿cierto? Entonces, si se acaba el oxígeno suplementario, pues estas personas que no tienen la preparación adecuada pueden fallecer. Hay personas que lo han logrado sin oxígeno suplementario, pero la mayoría de personas que vemos en esta fotografía no son montañistas expertos, sino que son personas muy adineradas de otros países que fueron en busca de conquistar la cumbre, como les digo, con otro sentido realmente, un sentido, no lo sé, esto es individual, esto pues realmente no me interesa, pero que esto implicó que mucha gente sin la preparación adecuada pues llevara a esto, a que hubiera un embotellamiento y a que finalmente pues hubiera una sobreocupación de la cumbre. ¿Esto por qué se da? Porque el Everest prácticamente se puede escalar un día al año, es decir, la preparación, uno llega, digamos, para poder ascender al Everest, vos tenés que llegar, primero tenés que tener mucha plata, porque en total se te van a ir entre 150 y 300 millones de pesos, porque hay lugares a los que solo se puede acceder, por ejemplo, en helicóptero, entonces todo el viaje es muy costoso. Cuando llegas a Katmandú, que es la capital de Nepal, allá tenés que conseguir la licencia para escalar el Everest, que vale mínimo $10.000. Se emiten como 300 licencias anuales, pero este año, en el 2019, como es un país pobre, lo dio rienda pues libre y vendieron muchas licencias. Esto provocó el embotellamiento y que esas 300 licencias no quedaron en manos de personas experimentadas y preparadas, sino de cualquier persona adinerada que quisiera acceder a ello. Cuando ya estás en Katmandú, después para dirigirte hacia donde va a iniciar el campamento base, que ya de por sí es a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, el punto donde vos inicias a escalar prácticamente es casi la altura de lo más alto que hay en Colombia, y esto te llevan en helicóptero. Vos estás allá más o menos entre abril y la segunda semana de mayo, son 6 semanas de preparación, son 5 campamentos base, y finalmente después del último, después del quinto, pues vos intentas la cumbre a las 2 de la mañana, normalmente el viernes de la segunda semana de mayo, que es el único momento, digamos, del año donde está completamente despejada la montaña, porque en invierno no se puede escalar, que es casi el resto de días del año. Esto es lo que hace que no se pueda, digamos, fraccionar los intentos de cumbre, como, hey, vos subí con tu grupo mañana, yo subo pasado mañana. Realmente lo que fue, allá se encuentra todo el mundo, son 6 semanas de preparación y finalmente el último día pueden ocurrir cosas como estas. Fernando Rubio es el montañista más famoso del país, que ha alcanzado 7 de las 14 cumbres que están por encima de los 8.000 metros sobre el nivel del mar,
incluso sin oxígeno suplementario, y él da una entrevista aquí en el 2015 que me parece bastante importante resaltar, que fue relacionada con una tragedia que ocurrió por un terremoto que hubo en Nepal ese año, pero que se puede extrapolar a esto que vimos en la fotografía anterior. Y lo que él dice es, pues yo he escalado 7 cumbres de las 14, y las otras 7, aunque lo intenté, no llegué a la cima. ¿Y por qué no lo hice? Para poder estar sentado aquí hablando con vos, para darte esta entrevista, para disfrutar de mi familia y para poder seguir vivo. Un montañista no se gana el respeto por las cimas que logra, sino por esas decisiones que toma en la montaña. Es decir, que el mejor escalador del mundo es el que se mantiene vivo. Cierro simplemente con esta frase de Joan Enric Farrell, que fue uno de los escaladores más emblemáticos en el mundo, donde él dice, pues tal vez lo que estamos esperando cualquier día, después de superar cualquier tipo de problema relacionado con la montaña, como un desplome, como el ascenso a través de un muro vertical, nos llegue a la mente una respuesta a todas estas dudas y esta insatisfacción que permanentemente uno lleva por dentro. Es decir, finalmente el sentido filosófico de la montaña es eso, es buscar la respuesta tal vez a una insatisfacción que en la mayoría del camino te va a generar mucha incomodidad, pero realmente pues eso es lo que implica salir de la casa y adentrarse en la montaña, es precisamente abandonar esas zonas de seguridad y esa zona de confort e independiente de todo, pues mirar qué se encuentra uno por allá, incluidos los riesgos que esto acarrea, que podríamos incluso mencionar que muchos de ellos pueden ser riesgos vitales. Eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy.